¿Cómo están todos? Para mí es un gran honor y una alegría estar aquí con ustedes compartiendo esta celebración del 50 aniversario de la carrera de la licenciatura en lengua guaraní. Sabemos todos en este país que la lengua guaraní es la lengua que nos identifica como nación. Es la lengua que muchos la tienen como lengua materna y que es parte del ser paraguayo. Como yo siempre digo, cuando nos vamos al extranjero y aquellos que no hablamos bien guaraní nos dicen ¿cómo que sos paraguayo y no hablas guaraní? Entonces somos quizás aquellos que no tenemos el guaraní como una lengua materna, es como que nos falta un pedacito de nuestro espíritu y estamos siempre ahí en la búsqueda de ese ser que tiene nuestro país como cultura, como identidad, como una historia de milenios de la lengua guaraní. Es una lengua con una trayectoria de mucho antes de la llegada de los españoles. Por miles de años la lengua guaraní fue una lengua franca en el continente sudamericano. Los tupí guaraní eran tribus que comerciaban y que se relacionaban con muchas otras tribus y esa era una lengua que se utilizaba mucho y hasta hoy día por eso permanece no solamente en nuestro país como una de nuestras dos lenguas oficiales, sino que en la región, en países como Bolivia, en el sur de Bolivia, en el norte de Argentina, y es también, así como es lengua oficial de nuestro país, el guaraní es también hoy día una lengua oficial del Mercosur. Entonces es importante entender la importancia que tienen las lenguas para la construcción de la sociedad, para la construcción de la identidad y en el caso de nuestro país, para la construcción de lo que es el ser paraguayo. El guaraní siempre estuvo presente en los momentos históricos más importantes. Fue utilizado como una lengua de defensa nacional en los conflictos bélicos en los que nuestro país estuvo involucrado, donde fuimos en el caso de la guerra de la Triple Alianza prácticamente borrados de la faz de la tierra. Pero quizás de alguna manera ese espíritu que tenía consigo la lengua guaraní, que lo traíamos, hizo que podamos sobrevivir como sociedad, que podamos sobrevivir como cultura, y por eso es muy importante para todos nosotros reconocer esa importancia. Y la carrera de la licenciatura en lengua guaraní es un espacio vital, importantísimo, para que nuestra lengua guaraní pueda crecer, pueda seguir desarrollándose como lengua no solamente de intercambio, de transmisión cultural, sino también en espacios académicos. Nosotros, gracias a la licenciatura de lengua guaraní, durante mucho tiempo pudimos tener visitas de importantes investigadores a nivel internacional, quienes vinieron a pasar tiempo en nuestro país. Algunos de ustedes, aquellos que están desde el principio, tuvieron la oportunidad de trabajar con algunos de ellos, que los recuerdan con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración. Tenemos muchas publicaciones y hasta hoy en día el guaraní, el ser paraguayo, nos abre las puertas de la academia a nivel internacional. Eso yo quiero que ustedes sean conscientes de eso y por eso es importante que nosotros podamos valorar eso y que podamos construir sobre eso como comunidad educativa, como comunidad académica, seguir vinculándonos con los colegas de otros países para seguir investigando, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Tenemos grandes desafíos todavía que construir desde la Universidad Nacional de Asunción y desde el Instituto Superior de Lengua. Queda mucho todavía por recorrer
El guaraní, si bien es una lengua oficial y está inserta en los procesos educativos de nuestro país, todavía hace falta que se lo haga de una manera que realmente impacte en el uso de todos los ciudadanos de la lengua a nivel generalizado, que podamos visibilizar no solamente quizás en lo folclórico, en las canciones, en los poemas, en las historias, pero también que podamos verlo más en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Yo, desde una perspectiva quizás no muy científica, más bien anecdótica, he notado que por un lado quizás ciertas cuestiones se han dejado de hablar, pero por otro lado sí se ve y se siente una valorización a la lengua guaraní a nivel de medios de comunicación, a nivel de visibilidad de la lengua en todos los espacios de la sociedad. Entonces, les invito a todos, colegas, compañeros, egresados, que sigamos trabajando, que sigamos aportando el granito de arena para que podamos construir no solamente una licenciatura, que podamos quizás revitalizar nuestros programas de posgrado, queremos sacar un doctorado y así crecer no solamente como carrera, sino que crecer como institución, como instituto, y con eso también hacer que nuestra universidad crezca. Les agradezco a todos este espacio, a Uyebeteo Pababepe, y que tengan todos unas felices fiestas. Licenciatura guaraní, Uide Peineres Morendide, Ape Caraí, vicedecano, Gustavo Acosta, Baimea Morendide, Nuestra Valentina, Caraí, Carlos Ferreira, Itara, Ineva, Academia Guaraní, Cheinubera Moejara, coordinadores, Noiva Umabe, Shemborude, Oia, Beñanendide, Coape, Afuera, Beñanemoinuyo Aite, Coárape, Temimbo Ecuera, ex alumnos, ya profesionales y destacados profesionales que nos acompañan ya salida de nuestra institución, amigos todos, familiares. Realmente un honor para nosotros cumplir 50 años, ya digo siempre 50 años, boda de oro, allá capete para ella no mando ape Itayú, upeisha ite peña ne guarani, Itayusha, omimbi, oyayay, yepemos heta, oyapo iste chupe, oyembo que se, oja upeisha veno yepe, te Itayusha imbarete, omimbi, ha coeco ere, araire y poyay, allá jamás rupiupea, boejara catupuru, oiwi. Instituto Superior de Lengua, carrera licenciatura en UPRP, ha ambue, y ha shañaneña de tame está veio ahí, como sarambía cuana, el hay y el peañón, y ha shañaneña está, o mapoga coaco te como eres, ha UPR, ya de ta, pucucuella de, o ni un bareteo, popa aru pukuku hetamba pona oye puputu ko ñande carrera licenciatura guaraní heta kira botu oye boroyera heta apañuai abeyo ukaye kwa haisha katuete ya ñande la pepe ana tu mi apañuai hina peñane mumbarete vai katu hamai sha ya wera hate nombe temiapo au mia apetepe coordinador fuera hoy después na shembo bebe hetamba yo mo usho ya ko ahi pai anganya mo be patrón ya ne coeta ha mishiniminte upe shano era se potenció, se revitalizó, se trabajó, las mallas curriculares se iban innovando cada tantos años, ¿verdad?
Inicialmente empezamos con la licenciatura solamente en guaraní. En la actualidad tenemos un currículum renovado con la denominación de licenciatura en lengua guaraní con educación bilingüe intercultural. Maena opea peisha oye por acá en Sera. Y que tu jamaisha ñamboyo ya ñaneñe en buena. Castellano hanya guaraní ñaneñe cuava ñaneñe también ñaneñe ete. Jaupeisha rupi oreroa pupe tenibo escuela y pota y que tu puru de oseo mamo agenda. Jaupeisha Doña Baitero Yapo. Ana Bey Yahuarecó la maestría, aparte de la licenciatura. Y Anto Caña Mombarete, y Moille Pecuri, Moacajara Valentina, y ante Teña Mombarete Yedupeva. Recuaja ya hoy, o Seba Ecue y SLB, hoy Jajina, Ministerio de Educación y Ciencia. Hoy un vapo vagina o peba un marete vagina Academia de Lengua Guaraní, Secretaría de Política Lingüística, Pepe, un mierda y pona dejar vagina, ojo, un vapo tenimbo o seba ISL. Haye cuaja está tendando, ahí ya le está por años, amuete tan ahí. Ne, aupea un marete. Koana, ambuema ella bueno jodió ina koate koara penigo ina pe acreditación alleva. Pe orembo aiterei vagina PTI yo puedo modo majorebe o popa aribe alleva. Para celebrar en estos 50 años entonces tenemos la carrera acreditada y ahí se nota una vez más el trabajo armonioso y coordinado que siempre ha demostrado el grupo, el equipo de docentes, de los cuales estoy orgullosa y muy agradecida, de quienes realmente siempre trabajaron. En esta época nos tomó la pandemia y todo ese tiempo se estuvo trabajando para la acreditación, por la autoevaluación nuestra, ¿verdad? Y también agradezco en este espacio a todos los estamentos que trabajaron, los empleadores, los funcionarios administrativos y de servicios de nuestra institución que también trabajaron muy de cerca, a todos los colegas coordinadores también que están en el ISL. Mediante todos pudimos obtener este logro, vamos a decir. Adei, promomorar, reina, mocoy oreyume, ama bajen diapo. Mocoy tapichaca tu puru, añepejape, oye putasoba, ara, arabope, o un baretego, ñanere diapo, oeja jotube. Se trabajó siempre también las habilidades de la enseñanza, la didáctica, en todos los sentidos, ¿verdad? Por eso le debemos mucho a estos dos docentes que se jubilaron, el profesor Feliciano Acosta, a Movejara María Eva Mansfeld. Ya yo porque tenemos que escuela, a María pero EPM. Mamá ver era este tipo de escuela era me voy a la escuela abuelita y tema monte coana upeisharo she no isea vengo dejara mi ya por una tipa vengo dejara David Galeano de Paicatú de Yumi Cherendape voy a puro cote mi anduña de la cual voy a dejar David Galeano Shimu, Yanimu, Maitene, Porua, Mashupe, Ya Mojo Poimbe, Yanirumbe, Ape, Luego puede seguir con este, tal vez esa está dando de cara a tu película, o ahorita no le estoy dando de cara a mí aquí, ¿no?
mostrando yo tengo puede seguir, ella que nos ha vivido. Ella a veces a ver lo dejar a Graciela, o puede venir en un, a ver, que tú imaginas, puede dejar a María Eva Mansell, o puede dejar a Feliciano. A pecar hacia ahí, o fui, puede dejar a Tuturini, Trinidad, a Eva ahí, también puede después. Era porque es una mujer, algo que tenía de esa. Seguro que, ahora que imagina un poco engendrar, pues, a un poco de idea, añadiendo con la que tenía cero, que puedo ir a con este bien, o sea, Eva, Instituto Superior de Lengua, ISL, Guaraní, te como a Eva, a Egina de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que algo único y nuevo, Instituto Superior de Lengua. Está ahora, desde una investigación, de mi escuela, o mismo después, o mismo en un año que a ver, pues a María Eva, María Mira Martínez de Carlos, Manuel Andy, Romo Genio, a ti, a Eva Gina, a Tenido de Lengua y Cultura Guaraní. La culpa es que, ya poco te hace costura ahí en el teoría de Guaraní, no me tiene que ir de Chacua. Es por eso que cada Graciela ve anga oikobe atiwasu inabe sahawi ambos hacer llegue que llegue Chacua. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní era que primera Instituto Superior de Lengua y Cultura, lo que se llama Moco Popa Ari 50 años, como te diga, o voy a seguir tu sistema, ya está realizando como que a grupo abrimos con Guatemala, que tenía a merecer aquí na Boejara Valentina Ganese, como acaba Instituto Superior de Lenguas, a pequeña rápida y una coa y Chacua, diploma de honor, Eva, otorgado a la licenciatura en Lengua Guaraní del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía, un botín de 50 arija o un asai, como en la cual un barete guaraní y jareco y en el por celebrar su 50 aniversario y por promocionar, difundir y fortalecer la lengua guaraní. Creo que seamos por cada Valentina, a mí se yo voy a tener la lengua y cultura guaraní. Muchísimas gracias en nombre del Instituto Superior de Lenguas, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Agradecemos mucho y estamos muy honrados de recibir este reconocimiento. Usando escriba o voy a seguir a la niña de Juan, mi apetece me digo a ver a vídeo, a María Eva, a Feliciano, a Carlos Lugo, a Francisco José, a Celia, a mí a Isabel Butebe, a Isabel de Botella, a José de Celia, sabemos que te diga, o para ver a Llave, hoy es esa cosa, me dice, a Graciela, aquí nomás, como te nombré, voy a seguir el vaso de Instituto Superior de Lengua. Es un reconocimiento a la labor desplegada por los coordinadores y en particular por la Boejara de Graciela aquí nomás. Empezamos con esa cosa y super. Esa habilidad, voy a pagar para que haga. Habilidad llegué y también se me lo va a ver. Yo te tengo que dejar Nyamu auma, ay bota belleza de comino, mi tanga ya sabe pues. Esta ite ven ningún, esta ite de tanga culiro sabe anaga tu nyandara bowi te antema. Share ate de hija de se o nyane ni na po dejara Jorge oiga hina salesianito ko eres homo sarambi homo baretea de hina ya pues ya vieron este mismo de Guaraní, una Olimpiada Nacional de Guaraní, Pepe Aveilla, el mismo de Cuera, otro mismo de Cuera, y ese le vamos a dejar a Cuera, oye, pues está son marete, a Chaucá, y Cato Purre, y Cato Mamaisha, a Cointe, hoy pues te no, pero jamás más.
Otros logros, entre tantos, ¿verdad? Que también tenemos la mirada, la directora dijo justamente que tenemos miradas de otros países hacia nuestra lengua. Y en ese contexto también tuvimos hace poco la visita de unos chilenos de la Universidad Católica de Temuco, que también quieren ellos habilitar su licenciatura en su lengua indígena, la lengua mapuche. Entonces vinieron a compartir con nosotros experiencias y en ese contexto quieren hacer ese convenio para que podamos también de alguna manera llevar adelante la internacionalización entre las universidades, que también nos pide actualmente en las universidades. Nei añuama mabepe peisha yawero horu noinako popa aru ñanemoinuako árape. Tajahasaporaite ha akointe kyre'ỹve jakupytýpe ha mborayhúpe ñamba'apo. Pépe avei roho'i cheresarãimboyve ñane irũ amyrỹigui oreresarãivi aveíkuri. Ha oĩ ary rohechauka ha'anga pépe ha oĩva peẽpe nemandu'áta hesekuéra ha'ekuéra ohóma tenondeve ñandehegui ág̃akatu akóinte jaguereko ñane apytu'ũme heta mba'e heta kuaapy ohejávo ñandéve. Nei aguyje ha ñañepopetepaite ojupe. Mba'éichapa teneko'ẽmi anichéne chéichape ajépa oĩporãite presente añete aguyjevetémante ag̃uaijetaite ñanderugusúpe ñepyrũrainte cherekovére cheresãihe avei cherogaguakuéra oimégui oñondive hekovére ag̃uichetaite avei atýko jopói oñeme'ẽva'ekue chéve ko pyharevépe. Oime che ykére mbo'ehára Feliciano. Ndaha'éi che mbo'eharakuénte, che mbo'ehárague ko'ag̃aite peve che hekombo'e hekove rupive. Ha añetehápe vy'apave Instituto Superior de Lenguaspe, licenciatura guaraníme añetehápe oĩva Instituto Superior de Lenguaspe ombotýre popa ary. Popa ary omba'apohague typas'a mbaretépe guarani reheikatu hag̃uáicha oikove imbarete overa ñane retãme ha opa tendárupi. Pe licenciatura ombotývo popa ary ojopypyty che mbo'eháraháicha avei ko'arýpe amboty popa ary mbo'eháracha. Vy'apave licenciatura guaraníme avei ojehechakuaaramórehe pe hembiapotáre aipo acreditación aputépe Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación Anual oecharamo enviamos. Pues el tema ecope juputu vagina. Vaya juputu ecope se apesa. Aunque hay que actuar juputu o va a por oñón divente. Campujara, boejara fuera, tenimos escuela. Upébare, apame, Puñacaraí, Valentina Canese, Omacaba, Instituto Superior de Lengua. Apame, boejara, Puñacaraí, Graciela Aquino, licenciatura guaraní, Sanjara. Apame, boejara fuera. Apame, tenimos escuela. Anda que na mitad superior ko abe. Ore Feliciano ningoro heya, imagina ko boejauru sutu seite. Anga orene na wepe peputa peni. Taha emo ejara, taha etenimo etena ambue tapisha. Pilla pujuke na kote mbiapo apura ikatu hawaisa. Ara pemba apo guarani toka kuave. Taimbarete toye kuru, toye güero horu, toño mobae, ñanene tapupe, haupa gendano. Toy kobe guarani, auye.
Teiro rio pava vepe, ui aniko kowi kaje pa ko kare vepe ko yesa kwa tu isate wa ore mona tu samba vei ha pesa pe tawa pe ha hendu ina ba esa pa oho ina ko ati kaje pa simandu ase inungwera rehe simandu aumi o ma vai kwere aumi oiva que se quiere uma aí mesmo Instituto de Lengua que estamos acá no que licenciatura de Lengua Guaraní aí mi será pisar o jaiva que e que tu é que se aí pitimo em miso que curar que aí semana mamá se remimbo escuela de con el TPB oikoa se quiere señato y mi viva hay tutimo que te hizo escuela con el TPB regia de se manduka pamba ya nasaba kwemba ekonamba ya de upesa ko yemi ape da va kwemba ekonamba ya sa oiva ko mi apaño y mi umiva nyambo kente mana se ve ponan guere gente más se manduka TPM senda Jaico Instituto de Lengua UPP Aputa seña tointes peco TV minamos CDG nyamba apoyo vive que atuma se nyamo nyamo barete onya ni Guaraní ya ekote abuyo me eu pague tepe sem guera pe ape boiraguasu hoy uma cama com o Instituto Superior de Lengua pe moco y viva pe lleva Valentina Canese Graciela Aquino pe más sem guera a cointe o iba se quiere hacer punto mo pe ari que taite asaba pe y ya te ve fuera abuye hayene cree que lleva apoyo en este Guaraní a mí la primera vez que escuché este estamos en la escuela Instituto Superior de Lengua Peruana por la Graciela donde que tú ya anda mencionando que tiene cara de igual a venir a usted con la verdad que ahora hacemos el Instituto Superior de Lengua a tu hija la bebida no puede dejar la línea Trinidad Sanabria ya él hacemos ya con una pareja el respeto estudiante de Guaraní vamos a dejar acordamos a nada cada grupo imite a ese Europeo ya ne hay muy pequeño el distrito de Catuno hay más ñamoñe porque ya y cuco eterei jauna tu primo es para Paulino Gómez Vera japea cuando ya poso y peja entero este mismo es jamo es para pues a Feliciano de mismo después era pero promesa eso es como un reconocimiento de parte de los alumnos del Instituto Superior de Lengua al pues a Feliciano Acosta pero ahora vamos a a mí la primera vez que escuché este estamos en la escuela Instituto Superior de Lengua Peruana por la Graciela donde que tú ya anda mencionando que tiene cara de igual a venir a usted con la verdad que ahora hacemos el Instituto Superior de Lengua a tu hija la bebida no puede dejar la línea Trinidad Sanabria ya él hacemos ya con una pareja el respeto estudiante de Guaraní vamos a dejar acordamos a nada cada grupo imite a ese Europeo ya ne hay muy pequeño el distrito de Catuno hay más ñamoñe porque ya y cuco eterei jauna tu primo es para Paulino Gómez Vera japea cuando ya poso y peja entero este mismo es jamo es para pues a Feliciano de mismo después era pero promesa eso es como un reconocimiento de parte de los alumnos del Instituto Superior de Lengua al pues a
Feliciano Acosta. Pégale por favor, vamos a dejar. Auyeme Haji Shakuana. Oñeme Eva Oejara Rubén Benítez. Oñemo Eguazú Haji Shakuana Tijen Diapo. Hoy tuvo Jape Aneae. Omañete Jangua. Guarani Eñe Moranduete. Oñemo Guataba. Ni Eita Aranduope. Arandupecuatu Aranduo de Putegua. Universidad Nacional de Asunción. Ñañi Bechamo Oejara Rubén Benítez. Los miembros del comité de autoevaluación también para la ANEAES, eso es muy digno de destacar por la disciplina y el entusiasmo que demostraron en ese proceso largo, difícil y a veces un poco costoso. La PAM. Convocamos a la profesora Juana Dávalos. Oñeme Auyeme Haji Shakuana. Oñemo Baiguazú Haji Shakuar Pijem Yapo. Hoy Pitibo Jaupe Aneaes. Omañete Jawa Guaraniñe Ñemorandu Bepe. Por su colaboración y aporte profesional en el proceso de evaluación con fines de acreditación de la carrera de licenciatura en lengua guaraní del Instituto Superior de Lenguas dependiente de la Facultad de Filosofía, se le otorga este reconocimiento de gratitud a la profesora Juana Dávalos. Se le convoca a Celia Beatriz Godoy Riquelme para la entrega de la reconocimiento. Convocamos seguidamente a la profesora Eleodora Verón. Voy a dejar a Eleodora Verón. Convocamos al profesor Aníbal Doncel. Y Catupa pasa, voy a dejar a David Galeano Oliveira. Oñeme compartirá, oñeme ha de Shakuana, voy a dejar a David Galeano Oliveira.
convocamos a la profesora Selva Costa. Bueno, yo Feliciano Acosta, pero voy a dejar a Feliciano Acosta, pero oye, me Por último, convocamos al profesor Paulino Gómez Vera. Acto seguido convocamos al profesor Carlos Lugo Bracho. Voy a dejar a Gloria Teresa Cobones de Aranda. Con hinchada especial. Oye, me deja de Chaguarán, voy a dejar a Gloria Teresa Cobones de Aranda. Un agradecimiento muy especial a la señora Gloria. Ella es la que siempre está acompañando con su trabajo incansable y es también el amuleto de suerte, ya que las 3 carreras que ella gestiona acreditaron, así que felicitaciones para ella. Convocamos a la profesora Zulma Trinidad.
Y Catupa es Asami Marcos Brites. Oipa. Estos certificados son los que corresponden a aquellos alumnos que nos ayudaron muchísimo también en el proceso de acreditación de nuestra carrera. Esto es de ellos y queda en la Secretaría también a cargo de la señora Gloria para la entrega cuando ellos puedan hacerlo. Muchísimas gracias entonces a todos ellos. Se va Carlos Ferreira Quiñones. En este grupo también están la señora Vidalia Sánchez, la ministra Ladisla Alcaraz de Sildero, el señor Juan Alberto Cáceres, y a ellos también vamos a hacerles llegar oportunamente sus certificados. Auyetaite. Quiero hacerles llegar los saludos de nuestro consejo directivo, del señor decano. Voy a estar comunicándoles esta tarde la hermosa mañana y siesta que hemos compartido con el Instituto Superior de Lenguas, con la licenciatura en lengua guaraní. Mucho que celebrar, han sido acreditados por una agencia exigente, entonces tenemos asegurada la calidad de la educación superior en esta lengua que tanto queremos en el Paraguay. Insto a los colegas a seguir por la senda del trabajo para transmitir a los jóvenes, a formar a los jóvenes para que sean excelentes profesionales. Invito también a los jóvenes, alumnos y estudiantes a acercarse a los maestros que tienen y que son muchos, que son queridos, porque ellos van a saber guiarles en su proceso de aprendizaje, no solamente de la parte técnica de la lengua, sino a ser buenas personas, a ser buenos seres humanos, como son ellos y como pudimos apreciarlo esta mañana. Muchas gracias a todos y un gran abrazo, que tengan unas felices fiestas. Un feliz día.